Vamos a ver la definición de espacios vectoriales primero y luego vamos a ver la definición de transformaciones lineales para conectar las 5 unidades de la materia de álgebra lineal. Si se acuerdan, en la primera unidad vimos el campo de los números complejos. Para ver ese tema tuvimos que ver una introducción a estructuras algebraicas, ¿sí? Porque el campo de los números complejos y el campo de los números reales están formados por grupos, subgrupos, anillos y otras estructuras algebraicas que tienen propiedades que ustedes ya conocen muy bien, que es la cerradura, la asociatividad, el neutro aditivo, que es el 0, el neutro multiplicativo, que es el 1, la distributividad entre la suma y la multiplicación, y la inversa en la multiplicación, que es la división para los números reales, y la inversa aditiva, que son los números negativos para la suma, ¿sí? Y esas son las propiedades básicas de un campo, ¿sí? De los números reales y de los números complejos, que fueron necesarias para entender la unidad 1. Pero hay otras estructuras algebraicas un poco más complejas. Por eso estuvimos viendo vectores y estudiamos los números complejos como si fueran vectores en el plano R2. Y en esta unidad 4 estuvimos iniciando el estudio de los vectores en el plano, viendo cuándo son ortonormales, ¿sí? Que forman 90 grados y que son unitarios para formar lo que yo les comentaba que son una base, ¿sí? Como la base canónica del espacio R2, que son los vectores I y J, ¿sí? Que déjenles comparto otra vez el álgebra para que lo vayamos graficando. Entonces, en todos los espacios vectoriales vamos a tener algo que se llamaba una base canónica, que son vectores unitarios ortonormales. Entonces, para el plano R2, que es el que más hemos estado estudiando, son estos dos, ¿sí? Que se llaman I, que se representa como una I, como la misma que usábamos en los números complejos, pero aquí se representa como un vector, ¿sí? Y representa el vector unitario del eje X. Y aquí se usa igual el de los complejos, pero ahora representa el vector unitario del eje Y, ¿sí? J. Y J ahora son los vectores unitarios del X y Y, y del vector del eje Z, cuando trabajamos con R3, es K, y JK, ¿sí? Entonces, así se les llaman. Este es el plano R2, aunque acuérdense cómo se escribe R2, ¿sí? Se escribe con esta R especial de doble raya y como si fuera el cuadrado, pero es R2, que es el eje X es números reales, el eje Y es número real, por eso se llama R2. Y cuando tenemos el espacio tridimensional, se llama R3. También se pone con esta R especial y R3. Y habría 3 vectores unitarios, ¿sí? Y eso se llama la base canónica de un espacio vectorial. Entonces vamos a ver la definición. Entonces primero aquí nada más les menciono qué es un módulo. Un módulo es una estructura algebraica un poquito más pequeña que un espacio vectorial. Si se acuerdan, un campo se forma por un anillo, cuando todavía las dos estructuras no son grupos
abeliano, ¿sí? Entonces, cuando ya un anillo se convierte en un campo, el módulo se convierte en un espacio vectorial, ¿sí? Nada más para que escuchen los nombres, ¿sí? Anillos, hay anillos de matrices y de polinomios, porque no forman un campo, ¿sí? Acuérdense, los campos nada más son los reales y los complejos. Y los espacios vectoriales vamos a tener algunos especiales, pero cuando no forman un espacio vectorial porque se trabaja con anillos, se llaman módulos, ¿sí? Entonces, los módulos no cumplen todas las propiedades de un espacio vectorial y se denotan de esta forma, como un conjunto de vectores y dos operaciones. El conjunto de vectores no necesariamente son vectores, pueden ser los números reales, pueden ser el espacio R2, puede ser R3, pueden ser funciones continuas, pueden ser todo tipo lo que ustedes vayan a definir. Vamos a ver cuáles sí son espacios vectoriales y cuáles no. Y luego tenemos la suma de vectores y esta no es la multiplicación de vectores, es la multiplicación de un escalar por un vector, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esto. La suma de vectores tiene cerradura. Y lo que les decía aquí, este es el producto de un escalar por un vector, ¿sí? Que nos da un vector. ¿Ok? A es el conjunto de los escalares. Aquí podríamos definir igual los números reales o podrían ser también los números complejos. En esta unidad vamos a trabajar todo con los números reales, ¿sí? Entonces, como ya saben, cuando multiplicamos un escalar por un vector, se multiplican por todos los elementos del vector. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿qué es un espacio vectorial? Se usa igual la misma notación de un módulo y se define sobre un campo, ¿sí? El campo forma los escalares, que pueden ser números complejos o números reales. Aquí le puse C en general, que pueden ser solamente por la palabra campo, pero realmente pueden ser los números reales o los complejos. Y B aquí le puse solamente B porque pueden ser porque es un espacio vectorial, pero no tienen que ser vectores, como les digo, ¿sí? Entonces, otra vez, para un espacio vectorial tenemos la suma de los vectores y el producto de un escalar por los vectores que nos da un vector. Y ahora, ¿cuáles son las propiedades de un espacio vectorial? Estas las van a encontrar en todos los libros. Bueno, pero a lo mejor de forma diferente, porque aquí, como ya vimos qué son las propiedades, se los voy a dar de otra forma. Entonces, los vectores con la suma forman un grupo abeliano. ¿Qué quiere decir que forman un grupo abeliano? Que si sumamos vectores, me da un vector, ¿sí? Aquí está mismo dicho. Si sumo dos vectores, me da un vector. Aquí está escrito matemáticamente. También cumple con la asociatividad. Quiere decir que si sumo más de dos vectores, debo sumar dos primero y luego el tercero, pero en cualquier orden, ¿sí? Acuérdense que eso siempre hacemos en Excel, también con las operaciones de Excel. También tenemos el inverso aditivo. ¿Qué es el inverso aditivo? Quiere decir que tenemos los vectores negativos, ¿sí? Eso sería en vectores cuando tenemos el vector de sentido opuesto, ¿sí? Tenemos un vector, el vector negativo es el vector en la misma dirección, pero en sentido opuesto y de misma magnitud. Aquí me queda un poquito chueco, pero tendríamos que calcularlo, ¿sí? Porque este no está bien calculado. Pero el vector negativo sería el mismo vector en sentido opuesto y de la misma magnitud, ¿sí? Ese sería el vector que se llama inverso aditivo y la suma de ambos nos debe dar 0. También sabemos que es conmutativa la suma. Quiere decir que podemos sumar los vectores en cualquier orden, ¿sí? Ya también hemos hecho esa suma en los números complejos cuando lo hacíamos como vectores. También existe la cerradura cuando multiplicamos un escalar por un vector porque nos da un vector. Y luego también tenemos la distributividad.
Cuando multiplicamos un escalar por una suma de vectores, se distribuye así, el escalar se multiplica por ambos vectores. Sí, es una propiedad que se hereda de los reales, de los números reales que también tienen los complejos. ¿Sí? Acuérdense, nada más se multiplica este por este más este por este. ¿Sí? Es la propiedad que ya ustedes conocen. Y también tenemos esta distributividad. Si tenemos una suma de dos escalares por un vector, es lo mismo que multiplicar el primer escalar por el vector más el segundo escalar por el vector. ¿Sí? Es lo mismo. Y también tenemos asociatividad. Si multiplicamos dos escalares por el vector, puedo multiplicar los dos escalares y luego el vector, o multiplicar un escalar por el vector. Escalares es lo mismo que una constante. ¿Sí? Si aquí tuviera 5 por 2 por el vector, puedo multiplicar 5 por 2, 10, y luego el vector, o multiplicar 2 por todos los elementos del vector, y luego 5 por todos los elementos del vector ya multiplicados. Eso es la asociatividad. Y luego también tenemos la unidad del campo. Quiere decir que el 1 pertenece a los números reales y a los complejos. Cuando multiplico la constante 1 por un vector, me da el mismo vector. ¿Sí? Eso es una propiedad de un espacio vectorial. Y esas son todas las propiedades de un espacio vectorial. ¿Sí? Si sumo vectores, me dan vectores. Si multiplico vectores por una constante, me dan vectores. Todo es conmutativo. Tenemos los negativos. Hay distributividad, hay asociatividad y existe esta propiedad de que 1 por un vector me da un vector. ¿Sí? Esas son las propiedades. Las del campo, acuérdense, que son las de los números reales. Del espacio vectorial nada más son estas, son las únicas. Si sumo vectores, me dan vectores. Si multiplico un escalar por los vectores, me dan vectores. La suma de los vectores es asociativa. Existe el inverso aditivo, quiere decir que hay la resta, es conmutativo. Hay distributividad, hay asociatividad en los escalares y existe la unidad. ¿Ok? Y esas son todas las propiedades que se tienen que aprender de los vectores. Son los vectores, pero también se aplica a otros espacios vectoriales que ahorita los vamos a ver aquí en los ejemplos. Uno de los ejemplos más conocidos es el espacio R3. ¿Sí? Y este se define sobre el campo de los números reales. ¿Sí? Ese es un espacio vectorial y tiene todas estas propiedades. ¿Okay? Porque existe el número 1, existe el número 0, existen los números negativos, la suma es conmutativa, existe la distributividad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este tipo de vectores se ven en cálculo vectorial, los que ya dan cálculo vectorial, pero no, o sea, nada más les voy a dar como ejemplo. ¿Sí? Este es otro ejemplo, el plano. ¿Sí? Este plano, el espacio R2. El espacio R2 son los vectores en el plano. ¿Sí? También es un espacio vectorial. También existe el 1, existe el 0, existen los negativos, existe la conmutatividad, podemos sumar y restar en cualquier orden, existe la asociatividad. Ya vimos todo el análisis de este espacio vectorial cuando vimos la unidad 1 con las operaciones de los números complejos como si fueran vectores en el plano. Entonces, es lo mismo para los vectores en R2, como si tuviéramos aquí el eje X y el eje Y. ¿Sí? Antes lo veíamos como si fuera aquí el eje real y aquí el eje imaginario. Es exactamente el mismo análisis. Ahora, también en un solo eje, el eje de los reales es un espacio vectorial de dimensión 1. Acuérdense, también las dimensiones son importantes aquí en los conceptos. Este espacio vectorial, déjenme pongo aquí, de dimensión, este es de dimensión 3. La dimensión se representa por n.
Dejen que se compile. N es la dimensión del espacio vectorial. Entonces, aquí las matrices que estaríamos usando serían de 3 por 3 y los vectores serían de 3 por 1. En el espacio vectorial de R2, aquí es de dimensión 2. De dimensión n igual a 2. ¿Sí? Aquí habría matrices de 2 por 2 y vectores de 2 por 1. Y luego en el espacio R1, que es el espacio de los números reales, que se define sobre el mismo espacio de los reales, que se puede poner el 1. Acuérdense, el 1 no es necesario, entonces se puede poner o omitir. Este es de dimensión 1. De dimensión n igual a 1. Acuérdense, este es el espacio R3, este es el plano R2. Aquí les voy a poner el plano. Es la recta. R reales. ¿Sí? Aquí tenemos, esta es la recta numérica, o el eje, puede ser el eje X o el eje Y, como lo quieran ver ustedes, pero este ya no tiene matrices. Aquí los vectores son de dimensión 1. Entonces, cuando tenemos vectores de dimensión 1, se les llaman escalares. A los vectores de dimensión 1 se les llama escalares. Por eso hemos usado mucho esa palabra, escalares. ¿Sí? Son los vectores que ya no tienen 2 componentes o 3 componentes, etcétera, etcétera. Y aquí las matrices igual serían de 1 por 1. Entonces las matrices se vuelven escalares. Ya no se usan matrices. ¿Sí? Porque todas las operaciones serían con escalares. ¿Okay? En los otros de dimensión 2 y 3 sí es necesario usar matrices. Aquí ya no. Todos son escalares, es decir, constantes, números reales, porque estamos trabajando en la recta numérica. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo, el origen, así se representa el origen, el conjunto del vector 0, así se representa el origen. Es un vector, pero es el 0, porque puede ser una componente 0 si estoy en R. Si estoy en R2 son 2 componentes 0. Si estoy en R3 son 3 componentes 0. Entonces, esta es la forma de representar el origen. Estas son las operaciones y se define también sobre todo el campo de los reales. En este caso, tiene dimensión 0. De dimensión n igual a 0. ¿Sí? Es el punto origen. Y quiere decir que el origen también es un espacio vectorial. Cada eje es un punto, es un espacio vectorial. Todo el plano es un espacio vectorial. Tiene todas las propiedades que ahorita les acabo de mencionar. Y también se les llama subespacios vectoriales. ¿Sí? Si el plano es un espacio vectorial, el eje X es subespacio vectorial del plano, el eje Y es subespacio vectorial del plano, el origen es subespacio vectorial del eje X, es subespacio vectorial del eje Y, es subespacio vectorial del plano. ¿Sí? Nada más para que entiendan que están contenidos en el espacio que es mayor. ¿Sí? Es nada más un nombre, subespacios vectoriales. Para que lo relacionen cuando vean esa palabra en los libros. Entonces, cualquier recta que pasa por el origen también se le llama subespacio.
todas las rectas que pasan por el origen son un subespacio vectorial. Toda la recta de menos infinito hasta infinito es un espacio vectorial, pero tiene que pasar por el origen, porque acuérdense, una propiedad deben de contener el cero. ¿Sí? Todas las rectas que pasan por el origen, o si estamos en R3, serían todos los planos que pasan por el origen. Dejen pongo aquí el, pongo aquí 3, ¿sí? Si ponen aquí un plano, tendría que ser que pase por el origen, que pueden poner X más 5, 10, 9, ¿sí? Siempre aquí la constante independiente debe ser 0 para que cruce por el origen. ¿Sí? Entonces, todos los planos que pasen por el origen son también un espacio vectorial o un subespacio vectorial de R3. ¿Sí? Aquí está el símbolo de R3. Y hay otra cosa que debemos de mencionar. Los espacios vectoriales que tienen producto interno. ¿Sí? No todos lo tienen porque hay algunos que no se definen. Entonces, a este producto interno, acuérdense que esto se le llama la magnitud de un vector y también se le llama el producto interno o producto euclidiano. ¿Sí? O producto punto, que es lo que hemos usado. ¿Sí? Que se toma la transpuesta de un vector por el mismo vector y le sacamos la raíz cuadrada. Esa es la norma euclidiana. ¿Sí? Aquí está. Se define como la norma euclidiana. Norma euclidiana. ¿Sí? A la magnitud de un vector, que lo hemos calculado de siempre con el teorema de Pitágoras, en los espacios vectoriales le pueden llamar también magnitud, pero la forma más correcta es llamarle la norma euclidiana. ¿Sí? Por Euclides, que la definió de esta forma. Y también se le llama norma L2, o bueno, hay diferentes, porque es un espacio, bueno, esto no lo mencionamos, nada más es una norma euclidiana. ¿Sí? Porque están los elementos al cuadrado y raíz cuadrada. ¿Sí? Acuérdense, es lo mismo que vimos con los números complejos y con los vectores que hemos estado sumando. ¿Ok? Ahora vamos a definir qué es una base, que ya la hemos usado esta definición. Entonces, un espacio vectorial se genera. Acuérdense que hemos estado viendo cómo se generan los espacios con una combinación lineal de un conjunto de vectores ortonormales, que es lo que hemos estado formando con el algoritmo de Gram-Schmidt. A este conjunto de vectores se le llama base. Y la base canónica de un espacio vectorial se forma con los vectores unitarios de los ejes. En el eje real X es Y. Para R2 tenemos Y y J. Para R3 tenemos Y y J. ¿Sí? Ahora aquí tengo una resumen de para R2. Ahí la R. Creo que no podía. Déjenlo, si ya me dejo usar la R. El símbolo de matemáticas aquí en el título. Ya, aquí ya apareció. ¿Sí? Entonces, ahí espacio vectorial R2. Creo que, bueno, ahí después lo corrijo en los demás, lo que sigue. Entonces, aquí está la definición del espacio vectorial R2. Son vectores en R2. Debería ser aquí con otra R.
Aquí hay otra forma de escribir los vectores de la base canónica. Los pueden ver en los libros así, con negrillas, las letras en bold, o las pueden ver como las he estado usando hasta ahora, con flechas. O las pueden ver con un gorrito, ¿sí? Como un triangulito, ¿sí? Que en matemáticas le llaman gorro, ¿sí? Como un gorro chino. ¿Sí? Y a estos como igual, aquí les menciono que es un vector. Igual los vectores, aquí es otra notación que pueden ver en los libros de matemáticas. Los pueden ver así en letra cursiva, con la flechita arriba, o en letras negrillas o bold. ¿Sí? Son las diferentes notaciones que pueden ver. Y pueden ver escritos los vectores igual, con corchetes, con paréntesis redondos, cuadrados de forma horizontal o vertical, o representados como la combinación lineal de la base canónica y J. Son todas las formas que pueden ver escrito un vector en R2. Aquí están los vectores de la base canónica y J, y es de X, J es de Y. ¿Sí? Entonces aquí está otra vez la base canónica. Todo vector en R2 se puede representar como una suma de estos dos, una combinación lineal. ¿Sí? Acuérdense, combinación lineal es una operación renglón que multiplica cada uno de estos y suma y resta estos dos, que son las operaciones elementales. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es una combinación lineal? Una suma de n vectores multiplicados por una constante. ¿Sí? Son operaciones elementales. ¿Sí? Operaciones elementales. ¿Sí? Que es lo que nosotros hemos estado viendo así como operaciones elementales. Entonces, aquí lo que hacemos con I y J es hacer una operación elemental. Multiplicamos I por una constante, J por otra constante, y hacemos suma o resta. Aquí es una suma algebraica. Ya dependiendo de los signos de alfa y beta, se hace la suma o se hace la resta, ¿sí? Y ahora aquí está otra vez. La magnitud del vector también se le llama norma euclidiana o norma L2. ¿Sí? Aquí está, bueno, aquí están ejemplos. Esto nada más es un repaso de vectores, cómo se saca el vector unitario. Ya esto me lo voy a saltar porque está verificado aquí nada más las propiedades de que sí es un espacio vectorial. Estas son las propiedades del producto punto. Aquí vienen las del espacio vectorial R3, pero esto es más bien para los que llevan cálculo vectorial. Esto ustedes lo pueden revisar si les interesa. En las propiedades del producto escalar y ejemplos de R3. Esto no lo vamos a pasar, es más para cálculo vectorial. Esto igual, igual. Y para iniciar otros videos.